Compañeros, buenos días. Mi nombre es Fermín Procopio Tlacotempa y a mí me corresponde exponerles sobre el síndrome cardiorrenal. Voy a comenzar con repetirles lo que el doctor Rosales nos ha dicho una y otra vez con la frase corazón y riñón van de la mano. Por tanto, una afección de un órgano puede afectar al otro. Esta es la base de nuestra exposición. Definición: espectro de trastornos que involucran al corazón y los riñones, en los que la disfunción aguda o crónica en un órgano puede inducir una disfunción aguda o crónica en el otro. Espectro de condiciones y enfermedades en las que la disfunción renal y cardíaca coexisten y se solapan. El síndrome cardiorrenal incluye interacciones bidireccionales en las que alteraciones, tanto agudas como crónicas, de cualquier órgano pueden afectar de manera funcional o estructural la función ventricular, la renal o ambas. Estas tres definiciones son las que encontré en la literatura y que nos orientan sobre la definición del síndrome cardiorrenal. Epidemiología. El 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad renal crónica, asociada con una peor supervivencia y mayor hospitalización. La insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública de magnitud creciente que genera un gasto de recursos económicos significativo. La disfunción cardíaca asociada al empeoramiento hemodinámico ocasiona la activación de mecanismos compensadores en los órganos sistémicos. Para el caso del riñón, desempeña un papel central ya que regula la homeostasis de electrolitos y volumen, para lo cual los trastornos del corazón y los riñones inducen la disfunción aguda o crónica del otro, influenciando en los efectos negativos sobre los cardiomiocitos, el endotelio, los hematíes y el complejo glomerular. El síndrome cardiorrenal se presenta en pacientes que se encuentran en una situación clínica en la que hay compromiso simultáneo de la función cardíaca y renal. Clasificación. En el 2008 se propuso una clasificación describiendo 5 fenotipos dependiendo qué órgano inicia con la disfunción y la temporalidad agudo o crónico, permitiendo el primer abordaje diagnóstico y planteamiento terapéutico. Varias entidades y vías complejas interconectadas culminan con el síndrome cardiorrenal, incluyendo diabetes mellitus, hipertensión, insuficiencia cardíaca, aterosclerosis, disfunción endotelial, anemia, trastornos del metabolismo del hierro e inflamación crónica, muchos de los cuales no tienen temporalidad definida o patrones de progresión. En la tabla que estamos observando podemos visualizar los 5 tipos de síndrome cardiorrenal. El tipo 1, que es el síndrome cardiorrenal agudo, se manifiesta con insuficiencia cardíaca aguda que lleva a una lesión renal aguda. Y clínicamente vamos a tener el síndrome cardioagudo que lleva a choque cardiogénico y lesión renal aguda. Insuficiencia cardíaca aguda que lleva a lesión renal aguda. En el tipo 2, que es el síndrome cardiorrenal crónico, clínicamente vamos a tener insuficiencia cardíaca crónica que lleva a una lesión renal aguda. Y clínicamente vamos a encontrarnos con insuficiencia cardíaca crónica. En el tipo 3,
que es el síndrome renocardíaco agudo, vamos a tener como característica la lesión renal aguda que lleva a insuficiencia cardíaca aguda. Clínicamente, la lesión renal aguda con sobrecarga de volumen, estado inflamatorio, alteraciones metabólicas en uremia, que nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca. En el tipo 4, que es el síndrome renocardíaco crónico, vamos a encontrarnos con una enfermedad renal crónica que nos lleva a una insuficiencia cardíaca crónica. Clínicamente vamos a tener una cardiomiopatía asociada a una enfermedad renal crónica. En el tipo 5, síndrome cardiorrenal secundario, vamos a encontrarnos con procesos sistémicos que resultan en insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Clínicamente vamos a tener amiloidosis, sepsis y cirrosis. En la imagen que estamos observando podemos visualizar que es una tabla sobre los 5 tipos y es una tabla más sencilla en donde nos engloba con la descripción y nos dice que el tipo 1 es insuficiencia cardíaca aguda que lleva a falla renal aguda. El tipo 2, que es cardiorrenal crónico, nos lleva a una insuficiencia cardíaca crónica que lleva a falla renal crónica. El tipo 3, que es el renocardíaco agudo, en la descripción tenemos que es insuficiencia renal aguda que lleva a insuficiencia cardíaca aguda. En el tipo 4, que es renocardíaco crónico, que es insuficiencia renal crónica que nos lleva a insuficiencia cardíaca crónica. Y el tipo 5, que es secundario, y es una enfermedad sistémica que nos lleva a fallas renales y cardíaca simultáneamente. Podemos observar que los dos primeros se refieren al corazón y el 3 y el 4 al riñón y el quinto o secundario es a los dos órganos de manera simultánea. Ahora estamos visualizando dos tipos de clasificación. En la parte superior tenemos la clasificación fisiológica y en la parte inferior la clasificación fisiopatológica. Nos vamos a centrar en la superior, que es una clasificación del síndrome cardiorrenal. En el tipo 1 tenemos el agudo con característica de deterioro agudo de la función cardíaca que conduce a disfunción renal. En el tipo 2 tenemos el síndrome cardiorrenal crónico que se caracteriza por anormalidades crónicas en la función cardíaca que conducen a disfunción renal. En el 3, que es el síndrome renocardíaco agudo, se caracteriza por el deterioro agudo de la función renal que conduce a disfunción cardíaca. El 4, que es el renocardíaco crónico, se caracteriza por anormalidades crónicas en la función renal que conducen a enfermedad cardíaca. En el 5, que es el síndrome cardiorrenal secundario, las condiciones sistémicas que causan simultáneamente disfunción del corazón y el riñón. Es lo que se refiere a la clasificación fisiológica. En la clasificación fisiopatológica vamos a tener 7 categorías. El 1 es hemodinámico, que se refiere al compromiso hemodinámico como la principal manifestación clínica. La categoría 2 se refiere a la uremia, en donde predominan las manifestaciones urémicas. El tipo 3, que es vascular, se caracteriza por las manifestaciones cardiovasculares o renovasculares como los principales hallazgos clínicos. La categoría 4, neurohumoral, se caracteriza por desórdenes electrolíticos, ácido básicos o disautonomía. La categoría 5, anemia y metabolismo del hierro, se caracteriza por la anemia y o desregulación del metabolismo del hierro como las manifestaciones clínicas más importantes.
La categoría 6, metabolismo mineral, se refiere a la desregulación del calcio y fósforo, incluyendo la vitamina D y FCF23. La categoría malnutrición, inflamación, caquexia, se refiere a la malnutrición, caquexia y estados inflamatorios como las manifestaciones clínicas más importantes. Cabe señalar que el factor FCF es un factor de crecimiento fibroblástico número 23. Ahora estamos visualizando una caracterización imanológica del síndrome cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal se caracteriza por un alto grado de interacciones entre el corazón y el riñón. La interacción mutua de ambos órganos en la regulación hemodinámica y demás mecanismos contienen una gran complejidad, ya que se trata de una asociación de coexistencia de factores de riesgo cardiovascular con la enfermedad renal crónica. En la imagen estamos observando estas interacciones entre el corazón y el riñón, clasificando en 5 tipos, como ya lo hemos visto, de acuerdo a la primera función, tanto para el riñón o el corazón. Y el quinto tipo es una interacción simultánea en donde ambos órganos se afectan. Fisiopatología o etiopatogenia. En la génesis del síndrome cardiorrenal tipo 1 deben considerarse mecanismos hemodinámicos y no hemodinámicos. El mecanismo de autorregulación renal permite absorber caídas de la tensión arterial hasta una presión arterial media de 75 milímetros de mercurio sin que la función renal se vea afectada. Pero cuando la caída es más significativa, se produce disminución del filtrado glomerular. Mecanismos hemodinámicos. La caída del volumen minuto ocasiona hipoperfusión renal con caída del flujo plasmático renal. Congestión sistémica con aumento de la presión en vena renal y aumento de la presión intersticial y peritubular. La caída de la presión es el componente arterial del glomérulo y el aumento en el componente venoso se traduce en caída de filtrado glomerular. Mecanismos no hemodinámicos. Activación neurohormonal. Como consecuencia de la caída de la perfusión sistémica, hay activación del sistema nervioso simpático con vasoconstricción renal y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con vasoconstricción de la arteriola eferente glomerular e incremento en la reabsorción de sodio. Estímulo para la liberación de la hormona antidiurética con reabsorción de agua libre. La activación neurohormonal más la hipoperfusión y congestión de la pared intestinal que favorecen el pasaje de endotoxinas bacterianas a la circulación estimulan la activación de fenómenos inflamatorios, con disfunción endotelial, persistencia del edema peritubular, fibrosis e incremento del estrés oxidativo, inmunidad celular. Los macrófagos juegan un rol importante en la retención de sodio y en la congestión, resultando un estado edematoso. Disfunción de los monocitos exacerban fenómenos apoptóticos.